Tengan muy buenas tardes, mis queridos niños y niñas. Bienvenido a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre el núcleo del sujeto. Anteriormente hemos avanzado la oración, partes de la oración. Las partes de la oración, por ejemplo, son dos, el sujeto y el predicado. Hoy vamos a hablar sobre una parte de la oración, sobre el sujeto, sobre el núcleo del sujeto. Primero, no debemos olvidar de buscar la Biblia. Para eso vamos a ir al libro de Proverbios 17:22. Nos dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Así que, mi querido estudiante, nos dice a ti y a mí, debemos tener un corazón alegre, debemos de estar feliz, porque es una buena medicina para nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros nos encontramos tristes, sin ganas, desanimado, podemos enfermarnos, ¿verdad? Con este hermoso pensamiento, hoy vamos a continuar con el tema, el núcleo del sujeto. ¿Qué es el núcleo del sujeto? Aquí tenemos, es la palabra más importante del sujeto, o es la palabra más central del sujeto, podemos decir, ¿no? ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración, ¿verdad? Ahora, el núcleo puede ser en sustantivo o en pronombre personal, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el sustantivo conocemos, ¿verdad? Pues en nombres propios o nombres comunes. En pronombres personales, recordemos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una oración. Dice, Guara y él fueron al parque. ¿Dónde está el núcleo del sujeto? Aquí tenemos, Guara es nombre propio. Él, estamos utilizando un pronombre personal. Es el sujeto, ¿no? Fueron al parque es el predicado. Siguiente ejemplo. Tenemos, ellos juegan fútbol en la cancha. El núcleo del sujeto es ellos. El predicado es, juegan fútbol en la cancha. Y el sujeto y el predicado en una oración se complementan, ¿ya? Ahora, también tiene su clasificación el sujeto. Son 3. 1. Sujeto simple. 2. Sujeto compuesto. 3. Sujeto tácito. Vamos con sujeto simple. Aquí tenemos. ¿Qué es el sujeto simple? Es cuando la oración tiene un solo núcleo. Veamos en el siguiente ejemplo. Dice, los niños van de excursiones. Aquí tenemos núcleo del sujeto. Niños es el núcleo del sujeto. Como es uno, por lo tanto pertenece al sujeto simple. Y el predicado es van de excursiones. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, el delfín se desliza en el agua. Delfín es el núcleo del sujeto. Como tiene un núcleo esta oración, pertenece al sujeto simple. Y el predicado es, se desliza en el agua. Vamos con el sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto compuesto? El sujeto compuesto es cuando la oración tiene 2 o más núcleos. Veamos en este ejemplo. Dice, el tigre y el gato son felinos. En este caso, el núcleo del sujeto es tigre, gato. Como tiene 2 núcleos, esta oración pertenece, por lo tanto, al sujeto compuesto. Y el predicado son felinos, ¿no? Son felinos. Vamos al segundo ejemplo. Dice, Luz
y Juan comen ensalada de frutas. En este caso, esta oración tiene dos núcleos. Luz, Juan son núcleos. Como son dos núcleos, pertenece al sujeto compuesto. Comen ensalada de frutas. Es el predicado. ¿Ya? Vamos ahora al sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito? Es cuando no aparece el sujeto en una oración, pero se sobreentiende. Veamos. Dice, aquí solamente tenemos el predicado. Escribe cuentos infantiles. ¿Quién escribe cuentos infantiles? ¿Yo escribe cuentos infantiles? No, no suena, ¿verdad? Entonces sería él escribe cuentos infantiles. No aparece en una oración, pero se sobreentiende. A eso se llama sujeto tácito. Vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos aquí, nadamos todos los días. Tenemos aquí una oración, pero solamente en predicado, ¿ya? Pero ¿quiénes nadamos todos los días? Sería nosotros. Es un sujeto tácito que no se escribe o que no se ve, pero se sobreentiende. ¿Ya? Sujeto tácito. Y entonces, mis queridos estudiantes, son oraciones que nosotros utilizamos. ¿Ya? Clases de oraciones que nosotros utilizamos. Entonces, siga practicando en la casa. ¿Ya? Sigue clasificando, ¿no? Y así vas a aprender más. Y estos días he visto buenos resultados según tus actividades que me vas enviando. Y no te olvides de disfrutar con la familia. Tampoco te olvides en comunicarte con Dios. Es muy importante para nuestra vida diaria. Y Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención.